Y vamos a continuar con la gracia del Señor nuestra caminada, nuestra exposición del libro del profeta Daniel. Por lo menos el libro, espero que se quede ahí clavado en nuestras mentes. El capítulo 2, el tema de nuestra conferencia, viviendo para la gloria de Dios en el exilio secular. El tema de ayer fue viviendo en Babilonia con el corazón en la tierra de la promesa. Y el tema de hoy será ciudadanos de un reino inquebrantable. Ciudadanos de un reino inquebrantable. Daniel capítulo 2. Hoy es un capítulo más largo y no vamos a leer todos los versículos, pero vamos a leer casi que todas las partes del capítulo 2, empezando del verso 1 hasta el verso 4 del capítulo 2. Daniel capítulo 2 del verso 1 al verso 4, ciudadanos de un reino inquebrantable. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Mantengamos la Biblia abierta. Vamos a leer varios momentos del capítulo 2, pero me gustaría una vez más pedir la gracia del Señor. Padre, yo te pido, háblanos. Somos tu grey, somos tu rebaño y deseamos oír la voz de nuestro amado pastor. Que Cristo brille y que podamos ver su gloria en esta mañana. Que podamos aprender más de ti, de este reino que permanece para siempre. Aunque pasen los siglos, aunque pasen los gobiernos, aunque pasen los secularismos de la vida, tu reino permanece para siempre. En nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, las ciudades amuralladas o las fortificaciones antiguas siempre me han fascinado. Y estoy viviendo ahí hace 4 años en Extremadura, y Extremadura tiene muchos castillos, muchas fortalezas. Al lado de Don Benito, creo que unos 10 minutos de mi casa, tenemos allí un castillo, el castillo de Medellín. Y son ciudades amuralladas. La verdad es que en el mundo antiguo y medieval, estas ciudades eran como si fueran verdaderos búnkers donde la población iba a refugiarse en periodos de guerra. Algunas fueron tan bien planeadas, con suministros de agua, aljibes y hasta mismo pequeños campos de cultivo, que tenían el objetivo, de hecho, de permanecer por años delante de un ataque de un ejército enemigo. Algunas de estas ciudades, la verdad, que permanecieron firmes por mucho tiempo. En la historia tenemos, por ejemplo, Cartago, que permaneció 3 años firmes ante el ataque de la poderosa Roma, hasta que de hecho ha venido a caer. Tenemos, por ejemplo, la ciudad de Filadelfia, que está en la actual Turquía, que permaneció 12 años firmes ante un ataque y un cerco de los turcos, y irónicamente solo cayó con la ayuda que los turcos han recibido de los cristianos bizantinos, y ahí sí Filadelfia cayó después de 12 años de cerco. No obstante, todas estas grandes ciudades fortificadas tienen algo en común: su caída. Hoy, estos grandes lugares de la historia son básicamente ruinas. La verdad es que Don Benito está entre la fortaleza de Medellín y al otro lado tiene la fortaleza de Magacela, que es un pueblocillo muy chiquitillo, y de hecho allí solo se quedan ruinas. Tú ves el muro de la fortaleza casi que completamente tumbado. Se quedan las ruinas, y estas ruinas son un recordatorio vivo
de que los reinos de este mundo son efímeros, su gloria pasajera, y que tarde o temprano llegará su triste caída. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, como casi todos los monarcas de la antigüedad, no solo de la antigüedad, la verdad que la Edad Media también, se veía más grande de lo que era. Pensaba en un reino sin fin, pensaba que nunca llegaría el día de su caída. En nuestra reflexión acerca de cómo vivir para la gloria de Dios en el exilio, pensaremos a la luz del capítulo 2 de Daniel acerca de la fragilidad de la vida humana, de los reinos humanos y de la asombrosa verdad que por medio de Cristo pertenecemos a un reino que nunca conocerá la ruina, un reino inquebrantable. El contexto del capítulo 2 es conocido de todos. Todos estaban aquí ayer, ¿no? Los pastores que predican en secuencia acostumbran traer un pequeño recordatorio porque el público se cambia de domingo tras domingo, pero todos los que están aquí han oído la predicación de ayer. Entonces el contexto es muy conocido de todos. Tenemos un grupo de muchachos que fueron traídos de Jerusalén a Babilonia para servir ante el rey Nabucodonosor. Jóvenes, fieles, y con el pasar de los años, van sirviendo en la mesa del rey y teniendo alguna función pública también allí ante el rey Nabucodonosor. Yo voy a dividir el texto en 4 momentos, y el primer de estos momentos llamaré de la inquietud del corazón humano. La inquietud del corazón humano. El capítulo 2, del verso 1 al verso 4 que hemos leído, empieza con el rey Nabucodonosor, el gran monarca de aquel entonces, el hombre que era el señor de todo el mundo antiguo, aquel que tenía el poder de quitar la vida, de mantener reinos en pie o caídos, aquel hombre que se veía como el gran Dios de aquel entonces. Él tiene un sueño y el texto bíblico enfatiza por 2 veces que este sueño perturbó su espíritu. Tenemos la expresión se perturbó su espíritu en versículo 1 y tenemos la expresión que se ha turbado su corazón un poquito más adelante en versículo 3. Lo que me llama la atención, mis hermanos, y lo que este texto nos ayuda a comprender es que todo hombre, toda mujer, cualquier persona de la faz de la tierra tiene inquietudes profundas en su corazón que no pueden ser comprendidas, contestadas o llenadas por cualquier cosa que este mundo pueda proveer. Entonces, mis hermanos, lo que pasa aquí es un rey que tenía todo en este mundo, gracias Mateo, pero que tenía el corazón lleno de inquietudes. Y es muy interesante que tenemos la costumbre, como cristianos del siglo XXI, de pensar que las personas de a nuestro alrededor son completas, plenas y felices porque vemos las sonrisas en sus caras, ¿no? Vamos a la universidad y vemos los catedráticos dando aquella clase y nosotros le miramos y decimos, mira, esta persona es una persona feliz. Esta persona es una persona completa. Esta persona es una persona plena porque tiene conocimiento, porque tiene habilidades. O miramos a una persona famosa, llena de pasta y decimos, esta persona es feliz, esta persona es completa. Pero desde el punto de vista de la teología bíblica, estas 2 personas sin Cristo tienen inquietudes profundas en su corazón que al llegar un momento tarde o temprano de sus vidas, les perturbará el espíritu. Sus corazones tiemblan delante, muchas veces, del desconocido, del incontrolable, de lo que no podemos detener. Un caso clásico de esto son enfermedades, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no conocemos personas que tenían todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo, han gastado toda su fortuna para detener una enfermedad que no se puede detener desde el punto de vista de los hombres? Y esto genera
inquietudes en sus corazones. Y es muy interesante que el rey ordena que se vengan todos los magos, astrólogos, todos los que en su contexto eran capaces de contestar las inquietudes del corazón. Y lo que vemos es que el rey hace una pregunta trampa. El rey ya percibía que estos no eran capaces de darle la respuesta y dice así: mira, no quiero tan solo que vosotros interpreten el sueño, pero que vosotros me digan lo que he soñado y lo interprete. Ahora la cosa se queda un poquito más difícil. Porque si uno cuenta el sueño, como se hace hoy en día, ¿no? El verde significa la vida, el oscuro, y se habla, y la persona, mira, él está interpretando mi sueño. Pero cuando uno dice así, mira, dime lo que he soñado, y lo interprete, ahora la cosa cambia. Y es interesante que aquellas personas vienen, y es imposible. Vamos a leer el verso 10 y el verso 11, mira qué cosa interesante. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Es muy interesante y aquí aprendemos algo importante. Las inquietudes del corazón humano no pueden ser plenamente contestadas por nada que este mundo pueda proveer. Debemos comprender que todo el conocimiento del catedrático no llena su corazón, no le da razón de vida, no le da fortaleza en faz de la incertidumbre, de la muerte, de las dificultades de la vida. Debemos comprender que la vida loca de los jóvenes que buscan en los placeres de este mundo no pueden contestar plenamente las inquietudes de sus corazones. Y aquí se queda claro la incapacidad de aquellos hombres de proveer respuesta a las inquietudes del corazón. Y en un punto estos hombres están correctos, aunque de acuerdo con la cosmovisión de su época le expresan de una manera equivocada. Pero ellos dicen, mira, es imposible a cualquier hombre, solo a los dioses cuya morada está en los cielos. El equívoco es que no son dioses, pero el acierto es que de hecho existen cosas del corazón del hombre que ningún hombre puede de hecho contestar, sino el Dios cuya morada está en los cielos. Pero la buena noticia del Evangelio es que este Dios cuya morada está en los cielos ha bajado a las tinieblas. Juan capítulo 1 verso 14. El Verbo se ha hecho carne y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Dios entró en la historia. El mismo Creador y Señor de todas las cosas ha venido a esta tierra para que nosotros pudiésemos tener plenitud en corazón que el mundo nunca podría darnos. Algunas implicaciones de este primer punto acerca de las inquietudes del corazón humano. Aun en medio a la aparente felicidad del impío, de su jactancia y orgullo, en la profundidad de su corazón reside una inquietud crónica. Yo creo que esto es extremadamente importante en dos aspectos. Primero, en la evangelización. Debemos tener la certeza que por detrás de las sonrisas de plenitud, de vida, de gozo, lo que hay es inquietud. Y cuando tenemos la capacidad de mirar más allá de lo que nos es mostrado en las pantallas, en la vida de las fotos de las familias perfectas, ¿no? La vida en el Instagram es una vida perfecta. Todo el mundo se está de vacaciones todo el año. Nunca he visto tanta playa en mi vida. No todo el mundo de vacaciones. Hijos que no lloran. Las mías creo que están llorando la mano de llevar ahí. Pero la verdad es que lo que tenemos no es vidas perfectas.
Lo que tenemos son inquietudes del corazón. Lo que tenemos son, de alguna manera, cosas que el mundo, que es vendido ahí todo el tiempo, no van a decirnos. Y existe una frase muy conocida de uno de los padres de la iglesia, Agustín, obispo de Hipona. Él en sus confesiones, y de hecho para mí es uno de los momentos claves de sus confesiones, Agustín de Hipona nos dice así: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nuestros corazones fueron hechos para Dios. Y nada en este mundo va a traer paz y quietud, sino solo Dios. Y entonces yo hablo a ti mismo, a nosotros mismos. Tal vez tú estés aquí en este campamento de mala gana. Has venido porque has tenido que venir. Has venido porque tu papá dijo que has tenido que venir. Has venido porque estaba allí y no tenía lo que hacer y aquí estoy, ¿no? Y puede que tú busques en tu vida saciedad en las cosas de este mundo. Y ahora yo tengo un reto a los adultos. Porque cuando hablamos de esto, pensamos siempre en los jóvenes, en los niños. Ahora el pastor está hablando a ellos. Pero tú busca tu felicidad en tu carrera profesional. Tú busca tu felicidad en subir en tu oficio y ser el mejor. Tú busca tu felicidad en tu familia perfecta. En tus hijos bien en la vida que nunca te han dado trabajo ninguno. Pero la verdad es que tu corazón, el corazón del joven, el corazón de cualquiera que está aquí, solo encontrará quietud, paz en aquel que te hizo para su propia gloria. ¿Dónde estás buscando quietud, mi hermano? ¿En las cosas de este mundo? ¿O en aquel que de hecho puede llenar tu corazón de una paz, de un gozo verdaderos y plenos, al punto que nada y ninguna persona de este mundo puede quitarnos? Caminando un poquito más en la historia, todavía en las implicaciones, podemos salir de Calvino, de Agustín, y vamos a Calvino. Calvino habla de otra manera de la misma cosa. Calvino utiliza una expresión allí en las instituciones, que es la expresión latina desiderio eternitatis. Él dice así: el hombre tiene un deseo, un anhelo, un anseo por lo que es eterno. Y esto es verdad, mi hermano. Nosotros tenemos el deseo por algo que va más allá de esta vida. Nosotros anhelamos un sentido que traspasa este mundo efímero. En faz de la muerte, en faz del punto final, nosotros anhelamos una vida que va más allá. Y Calvino dijo que esto es algo que el mismo Dios ha puesto en el corazón del hombre. Él utiliza desiderio eternitatis y semio religion, la semilla de la religión, para decir: mira, fuimos hechos para algo que va más allá de este mundo. Nosotros debemos comprender que los placeres de esta vida, la materia, el dinero, del poder, la fama, los placeres, este deseo es insaciable hasta que encuentre a Cristo. Recuerde de Jesús hablando en el Evangelio según San Juan. He tenido la oportunidad de exponer todo el Evangelio allí, 2 años en la iglesia, y él dice 7 veces la expresión yo soy. Y 2 de ellas tienen que ver con saciedad. Yo soy el agua viva, que cuando uno bebe no tiene más sed. Y yo soy el pan vivo, que cuando uno come no tiene más hambre. Dios es aquel que es capaz de llenar el corazón del hombre, porque Dios hizo al hombre para su propia gloria. Y todavía en la implicación, si caminamos ahora más cerquita de nosotros, tenemos el escritor británico C.S. Lewis, que escribió las Crónicas de Narnia, ¿no? La mayoría de vosotros han leído. Y Lewis dice así: si encuentro en el mundo, si no consigo llenar mi corazón plenamente en las cosas de este mundo, esta es una señal de que yo fui hecho para otro mundo. Y esto es verdad, querido. Puede que tú, joven que esté aquí,
luchando contra el sueño, permanece firme, ¿vale? Firme conmigo aquí. Puede que tú estés buscando este sentido de alegría en las cosas de este mundo. Pero plenitud es algo que no tenemos en este mundo, solo en Cristo. Los papás, los adultos que aquí están, puede que tú estés buscando la plenitud en esta vida. En la buena casa, en el buen coche, en el buen empleo. Muchas veces oramos, venga tu reino, como dijo Mateo en esta mañana a la luz de la oración del Padre Nuestro, pero vivimos construyendo nuestros reinos en esta tierra. Pero somos ciudadanos de un reino inquebrantable. El segundo aspecto del texto que vamos a leer es la dependencia de Dios en medio al exilio. Y si vamos ahora al verso 17 del mismo capítulo 2, del 17 al 23. Luego se fue Daniel a su casa y hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder, la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado conocer el asunto del rey. Entre el primer momento que hemos leído y el segundo, lo que pasa es que el rey se llena de ira y dice: como nadie puede, mata a todos. Mata a todos los magos de Babilonia, todos los astrólogos, lo que incluía Daniel y sus amigos. Y es muy interesante, esta reacción es muy típica de los impíos que tienen mucho poder, ¿no? Cuando se quedan con ira, ¿qué hacen? Mata a todo el mundo, destruye, cierra todas las tiendas y ya está. He resuelto el problema. Y Nabucodonosor hizo de esta manera. Pero uno de estos eran ciudadanos de un reino inquebrantable. Pero lo que me llama la atención es que Daniel y sus amigos también tenían una buena relación con el mundo donde estaban. Porque cuando llega el jefe a hablar, Daniel dice: pero ¿qué ha pasado con el rey que ha dado este edicto ahí para matar a todos? Y se le explica, y Daniel se presenta al rey y pide un poco más de tiempo. El rey, de una manera asombrosa, le permite. Y ahí llegamos al texto donde hemos leído, que demuestra la dependencia que Daniel tenía de Dios y que nosotros tenemos de Dios en el exilio. ¿Por qué? Porque Daniel se va a su casa a hablar con sus amigos y Daniel va a hacer ¿qué, mis hermanos? Daniel va a orar. El texto dice que ellos fueron pedir misericordia al Dios de los cielos. Y lo que me llama la atención, mis hermanos, es que muchas veces en el mundo queremos vencer el mundo por nuestra propia fuerza. Porque somos buenos, mejores, inteligentes, guapos y así vamos. Pero Daniel y sus amigos nos enseñan que para vencer el exilio secular dependemos de aquel que es rey sobre un reino inquebrantable. Y Daniel se va a orar. Y la palabra hebrea para pedir aquí es una palabra un poco más fuerte, es como implorar. Daniel se fue a clamar a Dios por sus misericordias. Como Mateo ha expuesto en esta mañana a la luz de la oración del Padre Nuestro, mis hermanos, orar es la expresión máxima de la dependencia cristiana. Existe un teólogo brasileño que a mí me gusta que dijo así: orar es para los débiles, por esto que yo oro. Y la verdad que lo es. No. Orar es una santa declaración de mi total incapacidad.
y una poderosa declaración de su total capacidad. ¿Por qué oramos ante lo que es imposible? Porque creemos que Dios es el Dios de los imposibles. ¿Por qué oramos delante de lo que hemos preparado, estudiado y todo esto? Porque sabemos que mi éxito también depende del Dios que hizo los cielos y la tierra. Debemos, como pueblo de Dios, rescatar la esencia de una vida de dependencia. Debemos orar más. Debemos declarar más nuestra incapacidad y la capacidad de nuestro Redentor. Y me llama la atención, tenemos aquí algunos hermanos misioneros, ¿no? Y en especial algunos que no tienen el castellano por su primera lengua, como es mi caso. Para mí, toda predicación es una declaración de mi total incapacidad y de la grandeza de mi Dios. Porque yo me quedo así, mira, ¿por qué alguna persona se va a parar a oír una persona con el acentillo que tengo yo hablando? Yo me quedo pensando en esto. Cuando estoy en Brasil, yo veía, por ejemplo, tenía un misionero muy importante en la historia del Brasil, Rousseau Shedd, era un pastor bautista muy conocido en Brasil. Y él pasó 40 años en Brasil, pero él cambiaba el artículo masculino por el femenino un montón de veces. Y nosotros estamos allí y pillamos, mira, no es el silla, es la silla, ¿no? Y nos encantaba oír a aquel hombre. ¿Sabe por qué? Porque era Dios quien usaba a aquel hombre. Al fin y al cabo, mi hermano, no es por nosotros, es por el Señor. Por eso debemos pedir al Señor fuerzas. Y Daniel y sus amigos oran y Dios contesta oraciones. Dios es aquel que oye de los cielos el clamor de su pueblo. Y el texto dice que Dios ha dado a conocer a Daniel lo que el rey había soñado y la interpretación del sueño. ¿Y qué hace Daniel en gratitud? Daniel ora. Y aquí tenemos una de las oraciones, según mi punto de vista, más hermosas de la Biblia y seguramente del Antiguo Testamento. Daniel ora declarando y exaltando la gloria de su Dios. Y esta oración tiene algunos aspectos muy importantes. Primero, Daniel exalta a Dios por su poder y sabiduría. Daniel dice así, Daniel dijo al Dios del cielo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes. Mis hermanos, Daniel declara que Dios es aquel que tiene todo poder y toda la sabiduría para hacer lo que quiere, como quiere, de la manera que quiere. Daniel comprende que su vida no estaba en las manos de Nabucodonosor, que su cabeza no estaba bajo las órdenes de Nabucodonosor, sino que estaba segura en aquel que estaba sentado en el trono del universo, su Dios, que quita reyes y pone reyes. Yo me acuerdo hace unos años, tenemos aquí una hermana, ¿no? Algunos hermanos que son de Rumanía, nacidos en Rumanía. Yo estaba allí trabajando y Rumanía pasaron muchos años bajo una dictadura muy difícil. Y en el centro de Bucarest tenemos algunos edificios públicos que todavía tienen aquella carita de hace 40 años, ¿no? Y en especial me parece que ponen así de propósito lo que tiene que ver con extranjería. Y el sitio donde íbamos a renovar nuestro visado en un edificio antiguo, oscuro, lleno de policías de mala gana, que gritaban y ponían uno aquí, otro allí. Y todas las veces que Kelly y yo todavía no teníamos las niñas, entrábamos allí, yo me acordaba del Salmo 24, del Señor es la tierra y todo que en él hay. Quien da mi visado no es el policía de mala gana, es el Rey de reyes, Señor de señores. Debemos reconocer esta verdad. Pero Daniel también exalta a Dios porque Dios conoce todas las cosas. Y el texto dice en esta oración, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora
la luz. Esta frase del medio es asombrosa para los que estudian teología bíblica, ¿no? Conoce lo que está en tinieblas. Nada huye del conocimiento de aquel que tiene todo el conocimiento. Y por esto Daniel podría estar tranquilo. El tercer aspecto de la oración es que Dios es un Dios de pacto, de familia. Porque Daniel al final, en su momento de gratitud, dijo así: a ti, oh Dios de mis padres. Este aspecto es un aspecto un poco olvidado en nuestro tiempo, ¿no? Hablaba con algunos hermanos aquí que nuestra sociedad extremadamente individualista nos hizo perder la idea que Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de generación tras generación. Y qué gozo es ver aquí hermanos, como dijo Rafael ayer, veteranos, ¿no? En la carrera, que ya han corrido muchos más kilómetros que yo. Y cómo es bueno ver también a aquellos que todavía han caminado unos metros. Porque Dios es el Dios de familias. El Dios de mis padres. Daniel estaba en el exilio, pero su corazón pertenecía al Dios de sus padres. Algunas implicaciones de este segundo momento acerca de la dependencia. Mis hermanos, viviendo en el exilio secular, debemos constantemente reconocer nuestra dependencia de Dios. La vida en el exilio es una vida donde constantemente nuestro corazón pecaminoso es animado a se fiar en Él mismo. ¿Saben lo que dicen a nuestros niños en el colegio? Todos los días: tú puedes, tú eres capaz, tú puedes ser lo que quieras. Y el niño dice: yo quiero volar, pues va a caer. Es lógico que no puede ser lo que quiere. Pero eso es lo que nos dicen día tras día, ¿no? Tú puedes, tú eres capaz, vamos, y todo. Y siempre es basado en que tú eres capaz, que tú tienes fuerza, que tú puedes. Y la verdad es que no somos capaces, que no podemos, pero Dios es capaz, Dios puede, Dios nos usa, Dios camina a nuestro lado. Debemos permanecer firmes contra la tentación de la autosuficiencia. La teología del coaching de nuestros días, la teología de la autoayuda, la teología de tú puedes porque tú eres hermoso, guapo, inteligente, no es bíblica. La teología que es bíblica es aquella que declara: tú no puedes, pero Cristo puede. Acuerda de un momento de la vida de Jesús, cuando se acerca a Jesús un joven rico. Y el joven pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús habla que mira la ley, que dice la ley, cumple los mandamientos. Y el joven, que se veía mejor que todos, dice: esto ya hago desde mi niñez. Mira qué tío más humilde, ¿no? Ya hago esto todo. Y Jesús, conociendo su corazón, sabiendo que no cumplía los mandamientos, dice: entonces vende todo lo que tienes, da a los pobres y sígueme. Muchas veces pensamos solo en la primera parte, ¿no? Pero el énfasis está en seguir a Cristo. Y él solo iba a seguir a Cristo si fuera capaz de dejar todas las cosas por Cristo. Y el joven, dice el texto, sale entristecido porque tenía muchos bienes. ¿Te acuerdas lo que los discípulos hicieron en este contexto? Los discípulos dijeron así: mira, si él no puede, ¿quién puede heredar la vida eterna? ¿Por qué? Porque la mente de los discípulos era: mira, este es el ejemplo de piedad judía que tenemos. Dinero, influencia, moral, religión, tenemos todo en este tío. ¿Cómo él no puede salvarse? Y ahí viene uno de los versículos bíblicos más comprendidos fuera del contexto. Porque Jesús dijo así: lo imposible a los hombres es posible para Dios. Decimos este versículo delante de todas las cosas, ¿no? Tengo una enfermedad. El imposible a los hombres es posible a Dios. Tenemos esto, el imposible a los hombres es... Podemos aplicar este versículo a todas estas cosas si comprendemos que el más difícil Dios ya ha hecho, que fue salvarme. Salvarme. Mis hermanos, en el exilio secular debemos mantener una vida activa de oración. Orar es expresar dependencia.
una declaración silenciosa de nuestra incapacidad, pero de la grandeza de nuestro Dios. En el exilio secular debemos adorar a Dios como hizo Daniel. En el medio del caos, del problema, de la dificultad, Daniel no hizo así: mira, vamos a hablar con mis hermanos aquí, mis amigos, y ver una manera de huir del problema por nuestras propias fuerzas. Muchas veces hacemos esto, ¿no? Un ejemplo práctico, delante de una mala noticia muy dura. ¿Qué hacemos primero? Muchas veces es pensar en cómo resolver el problema desde el punto de vista humano. Mira, yo voy a tener que enviarte a casa, tú no estás funcionando bien en la empresa, te estoy demitiendo, vete a casa que no puede continuar trabajando. Lo que viene a nuestra cabeza en el primer momento muchas veces es: ¿cómo voy a mantener mis hijos? Pero mira, tengo un ahorro aquí, puedo hablar con fulanito, puede que tenga una posibilidad de empleo aquí. Pero la verdad, lo que debemos hacer es orar. Antes de cualquier paso que debemos dar, pero debemos buscar en Dios dependencia. Entonces, llegamos al tercer momento del texto, que voy a llamar del testimonio cristiano en el exilio secular. Vayamos entonces al verso 27 y 28. El 26 también. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Beltsasar: ¿por qué podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Respondió Daniel delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel llega a la presencia del rey Nabucodonosor, y el mundo, como es un mundo de tentaciones, todavía va a tentar a Daniel de alguna manera. El rey dice así: mira, es tú aquel que va a resolver mi problema. Mira qué cosa buena, mi hermano. Tú estás delante del rey, Don Felipe, alto. Y el rey te mira a ti y dice: es tú quien vas a resolver mi problema. Mira cómo la tendencia que nuestro corazón humano pecaminoso se llene de orgullo, de soberbia, y diga: yo soy el hombre. Yo soy aquel que va a resolver tus problemas. El mundo es astuto. El mundo nos tenta día tras día. Y el mundo sabe dónde poner su dedito en la herida de nuestro corazón, dónde es nuestro problema. Pero Daniel, lleno del Señor y no de él mismo, mira al rey Nabucodonosor y declara algo increíble. Él declara primero la insuficiencia de todas las cosas que Babilonia podría proveer a él. Él dice así: tus sabios no han podido, tus astrólogos no han podido, tus magos no han podido. Pero ahora pensamos que Daniel va a decir así: pero yo, aquí estoy. Pero Daniel dice: pero hay un Dios en los cielos. Mi hermano, en una cultura politeísta como era Babilonia, una cultura llena de falsos dioses, una cultura de soberbia, una cultura de orgullo, una cultura llena de cosas que no agradaban a Dios, Daniel se queda ante aquel que podía quitarle la vida. Y la primera cosa que Daniel hace es decir: mira, todo lo que has buscado en vano. Porque las cosas de este mundo no pueden llenar la inquietud de tu corazón, Nabucodonosor. Pero el gran testimonio de Daniel fue en medio de una nación pagana, públicamente decir: pero hay un Dios en los cielos. Y este Dios en los cielos es el Dios
que ha contestado la inquietud de tu corazón, oh pobre Nabucodonosor. Mis hermanos, tenemos como cristianos que viven en el contexto secular que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Es muy interesante, ¿no? Muchas veces pensamos en la evangelización y tenemos que pensar, de hecho, en la evangelización como algo que hacemos con intención, ¿no? Se habla mucho de intencionalidad en la evangelización y esto es un hecho. Muchas veces no buscamos oportunidades para evangelizar, pero yo veo también que existe otro problema. No aprovechamos las oportunidades que Dios abre claramente delante de nosotros. Porque tenemos miedo, porque tenemos vergüenza, porque tenemos un montón de cosas. ¿Pero qué voy a hablar? ¿Qué voy a hablar a esta persona aquí? Vemos claramente, ¿cuántas veces yo no he visto claramente la inquietud del corazón del hombre clamando por un anhelo eterno? Y no he tenido el valor de decir que es Cristo que puede llenar este anhelo eterno. No sé si ya ha pasado contigo, pero con yo, pobre pecador, sí que ya ha pasado. Y Daniel está allí, ante el rey, y Daniel declara que fue Dios, el único Dios verdadero, el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, quien ha resuelto el problema de Nabucodonosor. Dios es presentado aquí como aquel que fue capaz, no Daniel. Eso es muy interesante. El protagonista de la película no es Daniel, es el Dios de Daniel. Y el protagonista de tu vida, de nuestra vida, no es tú mismo, es el Dios de tu vida. Y es muy interesante que algunas ramas del movimiento evangélico, dar testimonio, se ha vuelto a hablar de uno mismo, ¿no? Tú vas a oír una persona dar tu testimonio y la verdad la persona está se ensoberbeciendo, se pone en el altar, todo le pasó de peor, pero él triunfó y al final se dice, fue por Cristo. ¿No? Y me parece que alimentamos esto como iglesia porque cuanto peor fue la historia, mejor el testimonio. Yo me acuerdo muy bien de esto. Yo he nacido en la iglesia, casi que he nacido en la iglesia, porque he nacido en el domingo, un día del Señor. Mi madre iba a la iglesia, pero se fue al hospital, he nacido en el hospital, pero allí soy nieto de presbiterianos, bisnieto de presbiterianos, he crecido en la iglesia, ¿no? Toda mi vida, nunca he caminado fuera, nunca he tenido grandes experiencias lejos del Señor, pero era un pecador que carecía de la gracia del Evangelio y la encontré en un momento que también no tengo fecha. Es muy interesante, ¿no? Porque algunas personas tienen la fecha, la hora, el día, el momento que fue encontrado por Cristo. Y yo no sé, fue algo ahí entre mi niñez y mi adolescencia, pero en un momento de mi caminada natural en las escuelas dominicales de la vida he encontrado al Señor. Y yo creo que es el caso de mucha gente aquí, ¿no? Que fue encontrado por Cristo. Pero este tipo de testimonio no es el mejor. ¿Cuál es el mejor? Yo he caminado lejos del Señor y una bala ha venido y casi que yo moría y yo estaba ahí en las drogas, metido, empapado, y ahí un día Dios me encontró en la calle y yo fui salvado por el Señor y ahí se va todo lo peor que es posible. Es entonces lo que tenemos allí. Pero el testimonio no es sobre nosotros, es sobre Cristo en nosotros. Daniel no dice allí delante del rey, rey, yo era aquel muchachillo que estaba en Jerusalén cuando tú me has tirado de allí, tú me has sacado, me has tirado a la basura, yo he venido aquí, he estudiado las cosas, pero yo, no, ¿qué hace Daniel? Hay un Dios en los cielos. Algunas implicaciones, mis hermanos. ¿Será que en el exilio secular estamos declarando por medio del hablar y del vivir, hay un Dios en los cielos? Existe una frase muy común en el medio evangélico, es la famosa cita que nadie sabe quién lo dijo y que todo predicador, todo entre comillas, gracias a Dios, nosotros aquí espero que no, pero es muy común que se diga, ¿no? Es la frase, predique el evangelio, si necesario use palabras. Esta es mentira. Punto. Predique el evangelio y abra su boca. Esto no es lo que la Biblia dice. Jesús no salió andando en las calles de Jerusalén y el pueblo se convirtiendo. ¿Sí? No. Jesús ha
predicado, hay un énfasis querigmático, proclamativo en la evangelización. Debemos declarar por medio del vivir, es claro, pero de la proclamación verbal, la verdad de que hay un Dios en el cielo y que este Dios ha enviado a su Hijo a salvarnos, a llenar nuestro corazón lleno de inquietudes, a darnos vida y vida eterna. Pero yo aprendo también aquí algo interesante. Daniel hace un modelo de apologética que creo que nos es útil. Muchas veces pensamos en apologética, hasta hablaba con Álvaro, creo, ayer, pensamos en la defensa de la fe de la siguiente manera. Yo voy a destruir mis enemigos. Yo voy a hacer con que él se quede con vergüenza, ¿no? ¿Cuántas veces nos vamos al frente de batalla y decimos, yo voy a demostrar que esta creencia evolucionista, que él tiene una tontería? Yo voy a mostrar que él está se arrodillando ante los falsos ídolos, ante un ídolo ahí que está cargando en sus cosas. Y nosotros tenemos el deseo de humillar muchas veces, ¿no? Pero lo que te digo algo es muy interesante. El modelo de apologética bíblica, ¿te acuerdas de 1 Pedro? Contestar con mansedumbre cuál es la razón de vuestra esperanza. La palabra contestar es la palabra griega apología, de donde viene apologética, defensa de la fe. Pero ahí Pedro añade mansedumbre. La apologética no es un ejercicio de batalla, sino que un ejercicio de humildad. Y es muy interesante que él dice así, ¿cuál es la razón de vuestra esperanza? La palabra razón aquí en el original es la palabra que tiene la raíz en logos, que es la misma palabra que Juan utiliza para Jesús, al decir en el principio era el verbo, la palabra, el logos. Y el logos estaba con Dios y era Dios. ¿Qué aprendo con esto? Que la apologética bíblica no solo demuestra la fragilidad del pensamiento, sino que apunta a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes, mi hermano, convencer una persona desde el punto de vista racional de que el evolucionismo es una tontería y que Dios creó un mundo en 7 días literales, y esta persona continuar caminando hacia el infierno creyendo en una creación de 7 días literales, porque tú no le has presentado Jesucristo. Daniel dice así, ni los magos, ni los astrólogos, ni las cosas de este mundo, pero hay un Dios en los cielos. Nosotros tenemos que decir, no es el evolucionismo, no es el materialismo, no es el ateísmo, no es la nueva izquierda, no son las cosas de este mundo, pero hay un Dios en el cielo. Tenemos que apuntar hacia Cristo. Si no, nuestra evangelización, nuestra apologética es vana. Pero estamos llegando al final, para el gozo de casi todos, ¿no? La fragilidad, el último punto, la fragilidad de los reinos humanos y la eternidad del reino de los cielos. Es muy interesante que llegue el momento entonces del sueño. Y el sueño de Daniel, del rey, lo tenemos ahí a partir del verso 31. Mira, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Es conocida la imagen, ¿no? que Daniel ha tenido ahí, de un gran, posiblemente un poste ídolo, ¿no? Que tenía allí, la cabeza de oro. Lo que tenemos aquí es básicamente, se va bajando la calidad del material, oro, plata, bronce, hierro, barro, ¿vale? Y la gran mayoría de los comentaristas comprende, yo estoy de acuerdo, que lo que tenemos aquí era el hecho de que iban a pasar 4 reinos antes la llegada de un gran rey, un reino inquebrantable que permanecería para siempre. Ahí tenemos básicamente la figura de los babilónicos, medopersas, griegos y romanos, ¿vale?
los babilónicos, el texto claramente va a decir, Daniel va a decir, tú eres a la cabeza de oro, hablando a Nabucodonosor. Después vendrían los medo-persas, ya con Ciro, que iba a destruir Babilonia. Después vendrían los griegos, después de los griegos los romanos, y algunos asocian hasta los pies con la mezcla de barro y hierro con la tetrarquía romana, cuando Diocleciano ha tenido que dividir Roma en 4 reinos y ahí ya se va en el declinio del reino de este mundo. Pero me llama la atención lo que Daniel va a decir en el verso 44 y 45. Mire aquí. En los días de estos reyes, los últimos, ¿vale? En los días de estos reyes, los últimos, Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera como viste que del monte fue cortada una piedra con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En el final del sueño del rey, la imagen sería destruida por una piedra cortada, el texto dice no con manos humanas, desde una montaña, y que venía bajando y destruía la imagen que el rey tenía. Lo que Daniel dice es que en el día de estos últimos reyes, ¿cuándo ha venido Jesús? En el contexto de una Roma que ya está ahí en un momento complicado. Roma está allí y nace el rey de reyes, señor de señores, aquel que es la semilla de la mujer, aquel que ha venido a aplastar la cabeza de la serpiente, aquel prometido en la ley, en los profetas, en los salmos. Ha venido un reino que jamás pasará. Mis hermanos, la evidencia del contraste es claro. Babilonia va a caer, los persas van a caer, los griegos van a caer, los romanos van a caer, pero vendrá un reino eterno que nada en este mundo podrá hacer caer. Después de Roma han venido imperios, ¿no? Yo predico en un país que fue un gran imperio, ¿sí o no? A un momento ahí en la historia, Carlos V, y justo en el momento complicado de la Reforma, que se decía que en el imperio español no se ponía el sol. Ay, todos los españoles van a hablar ahora, ¿no? Del poniente al naciente, el sol. Pero ha caído, ¿o no? Vinieron otros. Ha venido Bonaparte. Francia ha entrado aquí, Península Ibérica, afuera. Pero ¿qué pasó? Ha caído. Hoy tenemos otros. Ya tenemos ahí Estados Unidos, tenemos algunos estadounidenses aquí también, pero la cosa también ya va un poquito. Mis hermanos, lo que aprendemos es que los reinos de este mundo vienen y van. Si nos fijamos y nos fiamos en los reinos de este mundo, nos fiamos en vano. Pero somos ciudadanos de un reino inquebrantable. Y este reino no es un reino hecho con manos humanas. Este reino no es un reino que pertenece a una nación específica, sino que es un reino multicultural, multiétnico, que viene desde el pasado y va hasta el futuro. El reino de Dios, su iglesia, la reunión de los santos, esta santa reunión de lo que es distinto, pero hecho uno en Cristo, pertenecemos a un reino que nunca será avalado. Si deseamos mantenernos firmes en el exilio, debemos recordar que pertenecemos a un reino inquebrantable. ¿Sabe por qué es bueno esto? Tenemos aquí algunos hermanos de más años de carrera, en especial los que están ahí
metidos con teología, cuando llega década de 70, década de 80, que se hablaba mucho del secularismo, Europa, futuro, lo que se decía, ¿saben lo que se decía en la academia? La iglesia va a morir, no va a existir más iglesia. Porque el secularismo va a crecer tanto, el mundo va a ser ateo. 2022, España. Aquí está la grey del Señor, diciendo al mundo que hay un reino inquebrantable, que las cosas de este mundo pueden se levantar con todo poder que sea, pero nada y ni ninguna persona puede detener el Cristo del Evangelio, que avanza vencedor a todo pueblo, lengua, tribu y nación. Pertenecemos a este reino inquebrantable. Las últimas implicaciones. Mis hermanos, vivimos tiempos donde el mal parece reinar de una manera ingobernable, ¿no? Miramos a la tele, problema, problema, problema. Salimos de una crisis y entramos en otra crisis. Guerras, pandemias, problemas, enfermedades, muertes, crisis, noticias difíciles. Los reinos de este mundo se levantan contra Cristo y su iglesia. Leyes que vienen contra nosotros. Principios que no agradan a Dios. Pero debemos recordar, mis hermanos, que somos ciudadanos de un reino inquebrantable. La cruz se quedó vacía. El sepulcro se quedó vacío. Pero el trono nunca se quedó ni nunca se quedará vacío. Él reina por los siglos de los siglos. Existe una promesa hermosa del Antiguo Testamento que decía que al Mesías, al hijo de David, sería dado el cetro de justicia, de autoridad, que nunca saldría de la casa de David. Y esto no se cumple con Salomón o con cualquier uno de los que han venido de David. Se cumple en Jesucristo, aquel que gobierna y reina por los siglos de los siglos. Para vivir en el exilio secular, para la gloria de Dios, debemos nos concientizar de que somos ciudadanos de un reino superior, eterno y mucho más poderoso que cualquier reino terrenal. Pertenecemos a Cristo, al pueblo del pacto. Nadie en este mundo puede dañarnos sin la permisión de nuestro Rey. Nadie puede detenernos sin que sea por permiso de nuestro Rey. Como misionero, yo siempre me acuerdo de una verdad. Jesús dijo que debemos hacer discípulos de todas las naciones. Pero el versículo anterior nos dijo que toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra. Siendo así, van y hagan discípulos de todas las naciones. Una cosa que siempre me acuerdo, y nosotros en este mundo globalizado, que hoy estamos aquí, mañana estamos al otro lado del mundo, debemos recordar: hasta sobre los confines de la tierra, mi Cristo es Rey. Dios no me envía a un sitio donde Él no tenga autoridad, poder, gobierno. Él es el Señor último de tu empleo, de tu familia, de tus estudios, de tus sueños, de tus crisis, de tus problemas. Hay un Rey por encima del caos. Dios reina, Él nunca ha dejado de reinar. Dios no descansa, sino que es firme en su gobierno y su reino siempre avanza. Y Él estará con nosotros por los siglos de los siglos. Empezamos hablando de ciudades amuralladas, ciudadelas, fortificaciones. Aprendemos a lo largo de este capítulo que existen inquietudes en el corazón humano que solo pueden ser llenadas por el mismo Dios. Hemos aprendido que somos llamados a depender de Dios en el exilio, orar más, nos acercar más a Dios en devoción y oración. Aprendemos que somos llamados a ser testigos vivos ante los reinos de este mundo, declarando: hay un Dios en los cielos. Pero fuimos enseñados que somos ciudadanos de un reino inquebrantable. Cuéntanos la historia que un poco después de la Reforma Protestante del siglo XVI, el reformador alemán Martín Lutero
iba de paso, iba a camino de la dieta de Worms, donde el mismo emperador Carlos de España iba a conducir a aquel momento de la historia que se quedaría conocido como la excomunión de Lutero de la Iglesia de Roma y desde un punto de vista histórico una división entre protestantismo y catolicismo romano. Y se dice que Lutero, mientras caminaba para la ciudad de Worms, cuando llegaba una encuesta, la ciudad estaba allí, él miró los tejados de las casas y él llegó a decir que era como si cada una de estas tejas fuesen como demonios que quisiera devorarlo. Pero él recordó del Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y Lutero escribió, castillo fuerte es nuestro Dios. Y es muy interesante que la parte final del himno que nosotros vamos a cantar ahora, dice, que lleven con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. Vamos a pasar. Yo estoy predicando aquí, no sé lo que va a pasar en mi vida volviendo a casa o aquí subiendo la escalera. No sé. Vamos a pasar, pero el reino de Dios queda. Lutero pasó. El reino de Lutero en Cristo se quedó. Calvino pasó, pero el reino de Dios queda. Casiodoro de Reina pasó, Cipriano de Valera pasó, pero el reino de Dios queda. Gabriel pasará, pero el reino de Dios queda. Y la pregunta que hago a ti en esta mañana es, ¿perteneces a este reino inquebrantable? Este reino es un reino con murallas muy altas, cuya puerta solo hay una. Jesús dijo en Juan capítulo 10, yo soy la puerta de las ovejas. Aquel que pasa por mí tiene vida y vida eterna. La única manera de entrar en este gran reino es por los méritos de Jesucristo. Muchas veces perdemos este aspecto de majestad del mensaje del Evangelio que tenemos, ¿no? A mí me encanta la capacidad que hombres del pasado han tenido de crear historias fantásticas. Y Tolkien para mí fue el más... Tenemos irlandeses aquí, ¿no? Tenemos hermanas. Tolkien para mí fue una mente que yo me quedo así pensando, ¿cómo es posible una persona tener tanta imaginación? Espero que la Amazon no estropee todo ahora con los anillos de poder. Pero la verdad es que este reino grandioso solo entramos en los brazos del Cordero. Y solo estamos en el Cordero si depositamos nuestra fe en Jesucristo. Si depositamos nuestros méritos en Jesucristo, porque de hecho no son méritos. Y la invitación del Evangelio es, venga a Cristo, todos los que están cargados, y reciban descanso. Como aquel viajante que camina desde lejos y cuando entra en la ciudad fortificada, el mundo de fuera es un caos, pero él tiene paz. Así es el reino para aquellos que se fían de Cristo. Corra hacia Cristo. Él es tu amparo y fortaleza.